Shabbat Parashat Metzora. La mayoría de la parasha de la semana pasada, más la parasha de esta semana, habla mucho sobre una enfermedad muy rara, muy diferente, que se llama Tzarat. Normalmente traducimos como lepra, pero no es la lepra que conocemos hoy en día, sino fue una enfermedad espiritual. Dicen Jajamim que cuando una persona hizo ciertos tipos de pecados, el castigo fue esta enfermedad de Tzarat, y por lo tanto tenía que pasar un proceso de purificación y tshuva, que al final de este proceso la lepra, la Tzarat, desapareció. Y Jajamim dicen varios tipos de pecados o defectos en la personalidad, por ejemplo el orgullo, entre otros, pero más que todo, como todos conocemos, la razón de la enfermedad de Tzarat era el Lashon Hara, que es uno de los pecados más graves de la Torah, hablar mal sobre otras personas, y el castigo que Hashem mandó para las personas que hablaban Lashon Hara era la Tzarat. Pero nuestra parasha también habla sobre otros tipos de Tzarat, no solamente en la enfermedad en la piel, sino también había Tzarat en las ropas y en las casas, que de repente aparece una mancha en las paredes y el Cohen lo puede identificar como Tzarat, y hay también un proceso de purificación de este Tzarat. Pero cuando leemos sobre la Tzarat de la casa, el versículo dice que no es como con una condición que hagas un pecado, sino lo dice como algo cierto, que seguro que va a venir. Dice el versículo, cuando llegan a la tierra de Canaán, que les voy a dar, y voy a poner, dice Hashem, voy a poner Tzarat en las casas. Parece como una promesa, como algo que seguro que va a venir. Y dicen Jajamim que eso fue una promesa de verdad, aunque parece como algo malo, de verdad es algo bueno. ¿Por qué? Porque los canaanitas pusieron dentro de las paredes sus tesoros, allá los escondieron, y como era el Tzarat, la persona tenía que romper las paredes de las casas, y así encontró los tesoros que pusieron los canaanitas. Eso es lo que dicen Jajamim, que era uno de los propósitos del Tzarat de la casa, no solamente para purificar, para expiar a los pecados, sino también una manera que Hashem nos ayudó para poder encontrar los tesoros. Lo que podemos aprender de aquí son dos cosas. Primero, muchas veces hay cosas que nos parecen malas, cosas que parecen como una tragedia, algo mal, un problema, un sufrimiento que tengo, pero sin saber, sin dar cuenta, al final podemos reconocer que es algo bueno y no es algo malo. Igual como esta persona que tenía que romper la pared de su casa podría pensar que es algo mal, pero al final con esto tenía gran beneficio de encontrar los tesoros. Pero si vemos más profundo, pienso que podemos ver aquí algo adicional. Dentro del proceso de la curación, o dentro del proceso de la expiación del pecado, de la tshuva, del arrepentimiento, de corregir, podemos encontrar estos tesoros. Una persona está mal en algo y decide cambiar su camino, y le cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, y a veces no siente cómodo, no siente bien con esto, pero de repente durante el proceso puede encontrar tesoros, puede de repente encontrar poderes que no conoció, posibilidades, otras maneras de vivir, y de repente de algo un proceso que parece como algo muy fastidio, muy difícil, puede encontrar cosas muy positivas dentro de sí. Entonces no tenemos que tener el miedo de comenzar el proceso, tenemos cada uno de analizar su situación, encontrar su Tzarat personal y comenzar con mucha valentía este proceso de corrección. Y nos dice la Torah que dentro de las paredes que tenemos que destruir en este proceso, vamos a encontrar los tesoros. Shabbat Shalom.